Hoy vamos a continuar con este tema de las series de tiempo y pronósticos. ¿Me Sí, escucha? hoy vamos a ver el tema de variación estacional. Inge, ¿Sí? ¿me escuchas? Me acabo de conectar. Ah, ok, lo miramos al final de la clase. Soy Monterroso. Ok, gracias. Ok, entonces, como les decía, vamos a ver la variación estacional. Sí, el día de hoy es un tema un poquito largo. Los cálculos ahorita se van a incrementar un poquito más, pero no es nada fuera de lo común. ¿Sí? Ok. Entonces, la variación estacional se define como un movimiento repetitivo y predecible alrededor de la línea de tendencia. Puede ser en un año o menos, ¿sí? Con el fin de detectar esta variación estacional, los intervalos de tiempo necesitan medirse en unidades pequeñas, como días, semanas, meses o trimestres. ¿Sí? Esto de unidades pequeñas se refiere igual a unidades de tiempo de un año, ¿verdad? O sea, al final lo vamos a ir, los datos nos los van a estar entregando año con año, como lo hemos venido trabajando, solo que dentro de un año nos van a entregar datos así como trimestrales o por meses, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. Ok, tenemos tres razones principales para el estudio de la variación estacional, de esta variación estacional. ¿Sí? La primera, y es una de las más importantes, es podemos establecer el patrón de cambios pasados. ¿Sí? Proporcionar una mejor forma de comparar dos intervalos de tiempo que de otro modo serían bastante disímiles. ¿Sí? ¿Qué es disímil? Que es diferente, que no se parece. ¿Sí? Entonces, para comparar, digamos que podríamos comparar años, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en estos ejemplos de series de tiempo? Entonces, podríamos encontrar, eh, encontrar características similares, ¿verdad? Que de otra manera no podríamos encontrar. Ok, también lo que siempre les he dicho, ¿verdad? Y lo que siempre hemos hecho en cada uno de estos problemas es proyectar los patrones pasados al futuro. ¿Sí? En el caso de decisiones de largo alcance o ya para el futuro, el análisis de tendencia secular puede resultar adecuado. Entonces, una vez establecido el patrón estacional existente, podemos eliminar sus efectos en la serie de tiempo. ¿Sí? Este ajuste nos permite calcular la variación cíclica que se lleva a cabo cada año. Ok, entonces vamos a utilizar para este caso, para el caso de estas series de tiempo y la variación estacional, vamos a utilizar este método, método de razón de promedio móvil. ¿Sí? Esta técnica o este método proporciona un índice que describe el grado de variación estacional. El índice está basado en una media de 100, ¿sí? Con el grado de estacionalidad medido por las variaciones respecto a la base. ¿Sí? Esto de la media de 100 ya vamos a entenderlo. Digamos que si estamos analizando 4 años, la media, sí, esta media tendría que ser 400. E igual lo vamos a ver aquí en el ejemplo que vamos a ver más adelante. Aquí les coloco un ejemplo breve para que se empiecen a familiarizar con este método. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
Si examinamos la estacionalidad de la renta de canoas en un hotel de veraneo, ¿sí? Podríamos encontrar que el índice del trimestre de primavera es 142. ¿Se recuerdan que en este método el índice debe tener una media de 100? Entonces, el valor 142 indica que el 142% de las rentas trimestrales ocurren en primavera. Entonces, si la administración registró 2,000 rentas de canoas durante todo el año anterior, eh, entonces la renta promedio por trimestre sería de estas 2,000 del año anterior, ¿verdad? Lo tendríamos que dividir dentro de 4, ¿sí? Y eso nos da 500. ¿Por qué dividido dentro de 4? Porque estamos hablando de la renta promedio por trimestre. ¿Y cuántos trimestres tiene un año? 4 trimestres, ¿verdad? Sí, eso es muy importante que se recuerden de esto cuando estamos viendo series de tiempo, ¿sí? Un año tiene 4 trimestres, ¿sí? Entonces, por eso es que lo dividimos, estos 2,000 dentro de 4, ¿sí? Entonces, tendríamos 500 rentas por trimestre en promedio. Como el índice del trimestre de primavera es 142, estimamos el número de alquileres de canoas de la forma siguiente. Entonces venimos y esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Serían el promedio que obtuvimos por trimestre de los 500, el 142, que es el índice, ¿sí? El índice del trimestre de primavera, dividido 100, y esto nos daría una renta estacionalizada del trimestre de primavera de 710. Bueno, creo que esto está bastante sencillo, ¿sí? No hay mucha tela de dónde cortar de esto. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Las rentas promedio por trimestre por el índice del trimestre que queremos encontrar dividido 100. Ok, entonces, ahora sí vamos a ver Eso era de cómo utilizar esta fórmula, ¿verdad? Este pequeño ejemplo, ¿sí? Ahora sí vamos a ver un ejemplo completo. Entonces, por favor, necesito de su atención porque si no, es un poco largo. De hecho, tiene como 7 pasos. Entonces, necesito de su atención, si no, se me van a perder, ¿sí? Ok, entonces, para este ejemplo, nos dan la serie de tiempo para la ocupación del hotel. Nos dan los datos reales desde el año 1991 hasta el año 1995, ¿sí? Serían 5 años. Y nos dan por trimestre, los datos por trimestre de cada año, ¿sí? Esta columna sería el primer trimestre, esta segunda columna sería el segundo trimestre, y así sucesivamente. Esta tercera, el tercer trimestre, y el último trimestre sería esta última, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer con este método de razón de promedio móvil? Lo primero que tenemos que hacer, o el primer paso que tenemos que hacer, es el cálculo del índice estacional. ¿Y cómo vamos a encontrar este índice estacional? Tenemos que calcular el total móvil de 4 trimestres para cada una de las series de tiempo.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es bien sencillo, solo sumamos la ocupación de cada uno de los trimestres por año, ¿verdad? Digamos que el primer año serían 1861 más 2203 más 2415 más 1908, ¿sí? Al final sería tener el resultado por año, ¿sí? Ya no por trimestre, sino que por año en total. Entonces, en 1991 nos daría un total de 8,387. Ok. Un total móvil se asocia con el dato que ocupa el lugar medio del conjunto de valores del cual fue calculado. Como este primer total del año 1991 es de 8,387, este se calculó a partir de los 4 datos que nos dan de cada trimestre, ¿verdad? Al final es un dato por trimestre, la suma de los 4, ese es el total, ¿verdad? Lo tendríamos que colocar aquí a la par de cada trimestre, perdón, de cada año, ¿sí? El total. Ok. Entonces, hay algo que tenemos que empezar a hacer ahora, ¿sí? Esto fue como que una pequeña introducción, el primer paso. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos nuevamente los datos, ¿sí? Solo que ahora los ordenamos aquí abajo de otra forma. ¿De qué manera? Aquí, si se dan cuenta, es el año 1991, ¿sí? Estamos todavía en el primer año. Ahora los ordenamos así de manera vertical, ¿verdad? El primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. Los valores de cada uno: 1861, 2203, 2415 y 1908. Bueno, entonces aquí sumamos estos primeros 4, como sería este es el índice estacional de estos 4. Entonces tendríamos que colocarlo, 8,387, que no es más que la suma de los 4, ¿verdad? Lo tendríamos que colocar aquí en medio, ¿sí? Entre el segundo trimestre y el tercer trimestre. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Hay que colocarlo cabal aquí en medio. Si se dan cuenta, no está alineado con ninguno de estos, ¿sí? Va. Luego, tenemos que seguir calculando, solo que ahora, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Solo que ahora, en lugar de calcular sobre estos primeros 4, nos corremos un trimestre. Entonces, teníamos que utilizar de 1991, solo que el segundo trimestre, ¿sí? Entonces serían 4, 1, 2, 3, 4. Y ya utilizaríamos el dato del primer trimestre de 1992, que sería 1921. Entonces, si sumamos 2203 más 2415 más 1908 más 1921, esto nos da 8,447. ¿Sí? Ya vieron, Bien, ahorita nos Inge, corrimos un trimestre. Sí, cuénteme, Lisbeth. hola, buen día. Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo ahorita de lo de sumar, Ujú. que nos den esos 8,400 creo que eran? Sí, son 8,447. Va, mire pues, Gracias. vamos a empezar. En 1991, ¿sí?
sacamos el primer índice con los 4 trimestres de 1991, ¿verdad? Aquí se dan cuenta que es lo mismo, los mismos datos, solo que los ordenamos en sentido vertical, ¿verdad? Entonces la suma de todos estos va a dar 8,387. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Luego nos corremos un trimestre. Entonces ahora ya no utilizaríamos el primer trimestre de 1991, sino que empezaríamos en el segundo trimestre de 1991. Pero para hacer eso y utilizar 4 trimestres necesitaríamos el valor de 1992 en el primer trimestre. Por eso fue que me corrí acá esta. Y aquí tenemos todos los 1991, 92, 93, 94, 95. ¿Se dan cuenta? Son los mismos datos que tenemos en la primera tabla, solo que los ordenamos de forma vertical. Aquí iban en filas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para obtener este 8,447, empezamos con el segundo trimestre de 1991. Sería 2,203 más 2,415 más 1,908 más este primer trimestre del 92, que sería 1,921. Entonces, si ustedes suman todo eso, nos da 8,447, ¿sí? Lo ponemos aquí a la mitad. Si se dan cuenta, no está ni siquiera alineado con el cuarto trimestre de 1991, ni con el tercer trimestre de 1991, sino que está aquí a la mitad, ¿verdad? Sería la mitad precisamente de estos 4 que tenemos, ¿sí? ¿Sí se entendió mejor ahora, Lisbeth? Sí, muchas gracias. Ok, entonces ahora ayúdeme, Lisbeth. Ayúdeme a calcular el siguiente valor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que corrernos otro trimestre y empezaríamos con el tercer trimestre, ¿verdad? Para calcular este valor que tengo acá. Empezaríamos con el tercer trimestre de 1991 y terminaríamos con el segundo trimestre de 1992. A ver, ¿me ayuda, Lisbeth? ¿Cuánto le Sí, da eso? Por nos favor. daría 8,587. Vamos a ver. Sí, correcto. Buenísimo. Gracias. ¿Sí? Con gusto. Ok. ¿Alguien más que quiera calcular? El siguiente. Si se dan cuenta, el siguiente estaría en medio del primer trimestre y el segundo trimestre de 1992. Entonces tendríamos que agarrar todavía este cuarto trimestre de 1991, ¿sí? Este último trimestre, ¿verdad? Y hasta el tercer trimestre de 1992. ¿Sí? A ver, alguien que me ayude a calcular eso. ¿Algún voluntario? Ahí está, Cristian dice, 8,686. Vamos a ver, Cristian. Sí, correcto. Buenísimo, buenísimo. Ya vamos entendiendo aquí el primer paso. Este es el primer paso. Ok. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera calcular el siguiente? A ver, vamos a escoger a un voluntario. A ver, don Josué. Don Josué y Renaldo. Ayúdame a calcular el siguiente, por favor. Me contás cuando lo tengas. ¿Me puede explicar nuevamente? Disculpe, no, 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 no puedo No entender. estabas poniendo atención.
Sí, aquí estoy. Ah, ok. A ver, yo creo que alguien te ayudó ya en el chat. Ahí está, Edran dice que serían, y Beatriz también, 8,764. Ok, buenísimo. Eh, Conste que ya les advertí, jóvenes. Tienen que ponerme atención si no se van a perder en esto. ¿Sí? Tienen que ponerme atención en todos los pasos, si no se me van a perder. Y conste que nunca se los había comentado, ¿verdad? O sea, hasta ahora, porque este sí no es laborioso, no es confuso, sino que este procedimiento, este método es laborioso. Entonces, si se me pierden en un paso, ya no logran hacer todo el problema. Ok, gracias, Edra. Gracias, Beatriz. Correcto. El siguiente. Este siguiente, recuérdense que estamos utilizando de 4 en 4, ¿sí? No podemos utilizar ni 5, ni 6, ni 3. O sea, son 4 trimestres los que tenemos que utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué 4 trimestres? Porque en nuestros datos, al final, cada año nos lo dividieron en 4, ¿sí? Si el año nos lo hubieran dividido en meses, serían 12, ¿verdad? Ok. A ver, ¿quién me ayuda con el siguiente? Sería, aquí está, ya me contestó Edran y María. Vamos a ver. No, el siguiente no queda así. Serían 8,488. Tendría que hacerse la suma de 2,514 más 1,986 más 1,834 más 2,154. Yo creo que se saltó un dato, Inge. Nos saltamos un dato. Revisémoslo, no hay problema. Sí, da los 8,488. Ok, gracias, Lisbeth. Buenísimo. Sí, de hecho, yo aquí lo estoy haciendo y también sí da los 8,488. Hay que ser un poco también, bastante, no un poco, sino que bastante detallistas con el procedimiento, ¿sí? Sigamos con el siguiente. Cuénteme, María. Lick, es que se saltó el último dato de 1992, por eso es que no nos cuadraba el 8,677. Cuando nosotros leímos el dato era el cuarto del 1992. Ajá. No, pero aquí hay que incluir desde el tercero, el tercer Correcto. trimestre, O el sea, sí estaba bien cuarto. la respuesta. 8,677. El cuarto dato de Ah, 1992. perdón, ya le entendí. Sí, ya vi. Ok, Ya le entendí. gracias. Disculpen. No, no Sí, hay pena. ya le entendí. Aquí fue un clic de más. Miren, hasta ya les Correcto. ayudé. Correcto, ya nos adelantó. Sí, ya nos adelantamos. Va, sigamos. Gracias. Ok. Ahí está. Cristian dice que 8,072 es el siguiente. Buenísimo. Gracias, Cristian. Ahí estamos. Ya vamos. Ya vamos entendiendo mucho mejor esto. Buenísimo. A ver quién me da el siguiente. Alguien que no haya participado. Yo creo que los que ya participaron ya le encontraron el ritmo a este primer paso. Ok. Vamos a ver a alguien que no haya participado. Y que quiera participar, ¿verdad? Al final aquí es mejor que se confundan ahora que en el examen o en la tarea. ¿Verdad? Ojo que también nadie se ha confundido. Vamos bien. Inge, son 7,885. Buenísimo. Gracias, Evelyn. Ay. Gracias. Este último de acá, pero todavía nos faltan estos. A ver quién quiere calcular este último. Ahí Edran también nos ponía la respuesta. Buenísimo, Edran. Ya le agarraron
el hilo a este primer paso. Si quieren, calculemos juntos. Ya pasé este, 7,888. Perdón, este sería la suma de 2,154, 2,098, más 1,799, más 1,837. ¿Sí? Ok. Exacto. Para este, recuérdense que al final tenemos, ¿cuántos son? 5 años, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que agarrar los siguientes dos, que sería en 1994 el trimestre 1 y el trimestre 2, y los dos anteriores de 1993, que serían 2098 más 1,799 más 1,837 más 2025. Ok, Ronald dice 7,759. Correcto. Entonces, si se dan cuenta, no es laborioso, no, pero no difícil, ¿sí? Eso sí, muy importante poner estos resultados no alineados con uno de estos, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a ver por qué no van alineados. Ok. Entonces, este sería el primer paso, ¿sí? El paso 1. Encontrar ese total móvil de los 4 trimestres. Ok. ¿Por qué ya no seguimos acá? Este de acá, digamos. Porque tenemos el problema de que ya no tendríamos 4. Porque sí tendríamos 2 arriba, que sería 2,414 y 2,339. Pero abajo, de donde pondríamos este, solo tenemos 1,967. Ya no tenemos otro dato. ¿Sí? Ya no tenemos un año 1996 dentro de los datos. Entonces ya no lo podríamos hacer, porque se recuerdan que yo les dije que lo teníamos que calcular de 4 en 4. ¿Sí? ¿Por qué de 4 en 4? Porque el problema nos da los datos así, ¿sí? Por trimestre, ¿sí? Entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4. Entonces, por eso es que lo calculamos de 4 en 4. Si nos dieran por meses, habría que calcularlo de 12 en 12. ¿Sí? Todavía un poquito más laborioso. Ok. Entonces seguimos. Ahora, el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? En este segundo paso calculamos el promedio móvil, ¿sí? Recuérdense que en el paso 1 calculamos el total móvil. Ahora vamos a calcular el promedio móvil de los 4 trimestres, dividiendo entre 4 cada uno de los totales que ya habíamos calculado en el paso 1. Entonces, este sí está bastante sencillo, ¿sí? Entonces, en cada uno, si se dan cuenta, aquí sí está alineado con cada uno de los valores anteriores, ¿sí? Del paso 1. Entonces sería 8,387 dividido 4, sería 2,096,75. Yo creo que este es el paso más sencillo. Luego tenemos 8,447 dividido 4, sería 2,111,75. A ver quién me ayuda con este resultado de A de 1992. 8,587 dividido 4. 2,146,75. Ok, gracias, Gabriel. Buenísimo. Sí, entonces se dan cuenta que este es súper sencillo, el paso 2, ¿sí? Como les digo otra vez, el promedio móvil en este momento lo vamos a calcular de los 4 trimestres. Entonces, por eso lo dividimos dentro de 4. Si fueran meses, dentro de un año, entonces habría que, tendríamos el valor de 12, ¿sí? Aquí en lugar de 4 tendríamos 12 valores por año y tendríamos que dividirlo dentro de 12, ¿sí? Ok.
Buenísimo. Vamos bien entonces. Si quieren esto sí lo vamos a pasar rapidito. Otra cuestión importante que les dije del paso anterior, ¿se recuerdan que aquí, por qué quedábamos aquí? Porque ya no teníamos más datos si hacíamos el otro, ¿verdad? Igual aquí, al iniciar, no podemos hacer este de aquí arriba porque solo tendríamos un dato, ¿sí? El de 1861, no tenemos ningún cuarto trimestre de 1990. Por eso es que empezamos hasta acá, precisamente en medio del trimestre, en el punto medio. Ok. Entonces quedamos, aquí hay que dividirlo entre 4 porque estamos trabajando en trimestres. Ok, ahora sí vamos con un poquito, no es tan difícil. Aquí vamos a encontrar el promedio móvil centrado de los 4 trimestres. Este es el paso 3. ¿Sí? Aquí ya nos vamos a ir dando una idea más o menos de cómo es que vamos. ¿Sí? Cómo es que nos va a quedar nuestro resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos el promedio de 2 en 2. ¿Sí? Este sí hay que hacerlo así, de 2 en 2. Y lo hacemos, empezamos aquí con este, con 2096.75 más 2111.75 dividido 2. Y eso nos da 2104.25. Ese es como un promedio. ¿Sí? Si se dan cuenta, es un promedio. Este sí, ya independientemente de si trabajamos por trimestre, por meses, por días, este sí hay que hacerlo así, dividido dentro de 2. ¿Sí? A diferencia de este, del paso anterior, ¿verdad? Ok, entonces aquí estamos suavizando un poquito más todos estos resultados. ¿Sí? Digamos que sería el promedio entre el de 2111.75 más 2146.75 dividido 2 nos da 2129.25. A ver, ¿quién me ayuda con este siguiente? 2159.13. No lo aproxime. Déjelo en 125. Muy bien. Pero sí está ahí, buena respuesta. ¿Quién me ayuda con el siguiente? $2181.25. Gracias. Sí, buenísimo. Estamos, ya me agarró la onda. A ver, ¿alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? 2156.5. No, aquí sí ya se nos fue María. Aquí sería 2180.125. sí, ahí está Gabriel. María, si quieres revisemos. Era 2191 más 2169.25 dividido 2. Sí, tengo mal un dato, ya lo vi, gracias. Ah, ok, buenísimo. Corrija ahí, corrijamos y entonces así ya estamos bien para la tarea. ¿Ok? ¿Vieron por qué les digo que es importante que ustedes practiquen un poco con esto? Para que les ayude a cometer sus errores ahora y los corrijamos. Ok, ¿alguien más que quiera con el siguiente? 2145.62. Sí, solo le quitó el 5. Manténgale ahí el 5. Ok. Al Acá porque se final. mantienen los 3 dígitos, los 3 últimos.
Sí, los tres, mantengamos los tres últimos dígitos, por favor. Ajá, porque es que se mantiene aquí los tres. Los tres últimos decimales, Ajá. porque esto nos puede afectar ya al momento de tener el resultado final, nos puede aproximar un poquito mal la respuesta. Entonces, por eso queremos un resultado más exacto, entonces por eso les pido que mantengan los tres decimales. Ok, ¿alguien más que quiera participar para el siguiente? 2070, Inge. Gracias, Ronald. Sí, exactos, cabalitos. 2070. Ahí dice, Cristian nos ponía. Cristian, tenés que revisar tu resultado, porque era 2122 más 2018 dividido 2. Ok. Ok. Si querés, hacerte el siguiente, Cristian. Así ya salimos de dudas. Nos decís cuando lo tengas, Cristian. Inge, perdone. Sí, contame. Estaba viendo que tenía inasistencia, pero que vine algo tarde, como 10 minutos. Sí, cabal. Ahí lo miramos al final de la clase. Gracias, Inge. El que sigue, el que está aquí, Cristian, mira, el que está aquí en amarillo, ¿cuál seguiría? Ahí se mira el orden, no hay pierde. Bueno, si quieren seguimos mejor. Ok, este sería, aquí está, este es el que habías calculado. 1909. Ujú. Ujú. Ok, 1994.625, este siguiente. Luego así nos vamos, creo que ya le agarraron el ritmo. A este tercer paso, ¿sí? Recuérdense, ojo, este sí es el promedio de estos dos datos, independientemente de que sea, de si estamos trabajando con trimestres, con meses, con días, este se hace el promedio así, dividido entre dos y solo dos, ¿sí? A diferencia del paso anterior, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora, miren, algo muy importante antes de seguir con los pasos. Este último paso, el paso 3, no siempre es necesario, ¿sí? Necesito que me pongan mucha atención con eso. El paso 3, este paso 3 no siempre es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando el número de periodos es par, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo les estaba diciendo que aquí estamos trabajando con trimestres. Entonces, en el año son 4 trimestres, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un número par aquí de lo que estemos trabajando, sí vamos a necesitar realizar el paso 3. Sin embargo, cuando sea impar, ¿y cuando va a ser impar? Digamos que estamos trabajando por días, que en una semana son 7 días, ¿sí? O digamos que incluso nos pueden decir, 3 turnos al día. Entonces, ahí nos quedamos en el paso 2, ¿sí? El paso 3 no es necesario.
Sí, entonces, en este caso que estamos trabajando por trimestres, serían 4, ¿verdad? Al año. Entonces, sí es necesario hacer el paso 3. Y de hecho, en la mayoría de los problemas sí va a ser necesario porque siempre tenemos, imagínense, si aquí en lugar de años nos dan meses, son 4 semanas por mes, entonces estaríamos trabajando con un número par, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Si trabajamos digamos, aquí nos dan en lugar de años, semanas y los días de cada semana, ¿verdad? Entonces los días de cada semana son 7. Entonces ese sí es un número impar. Entonces ahí ya no tendríamos que hacer el paso 3, sino que del paso 2 nos saltamos al paso 4. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto, jóvenes? Sí. Sí. Ok, buenísimo. Por favor, mucha nota con eso. ¿Sí? En este caso, como es un número par lo que estamos trabajando, porque son 4 trimestres, entonces sí tenemos que hacer el paso 3. Ok. Igual aquí se los coloco. Entonces seguimos. Ahora seguimos con el paso 4. Aquí sí ya se complica un poquito más el cálculo. Entonces, ahora aquí en el paso 4, nosotros calculamos el porcentaje del valor real con respecto al valor promedio móvil, ¿sí? Para cada trimestre. Entonces, este paso nos permite recuperar la componente estacional para cada uno de los trimestres. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se recuerdan que teníamos la fórmula que usamos al inicio? Es esta, igual. Bueno, es parecida. No es igual, pero entonces tendríamos que obtener el resultado real dividido el promedio móvil, el que calculamos aquí en el paso 3, ¿sí? Si solo llegáramos al paso 2, entonces habría que calcular este promedio móvil del paso 2, ¿sí? Con este, del paso 2. Entonces, si se dan cuenta, el primer dato, ¿no? El real, y si se dan cuenta también aquí, ya está alineado este tercer, miran la línea ahí azul, este tercer trimestre, el resultado real es 2.415, ya está alineado con el resultado del último paso, ¿sí? Porque este está en medio de estos dos, porque hicimos un promedio, ¿sí? Sí logran visualizarlo, necesito que entiendan esto. Y que me confirmen si logran visualizar esto ahora. Como aquí en el paso 3 hicimos el promedio de estos dos, entonces por eso lo pusimos en medio de estos dos. Entonces por eso es que ya cuadra con uno de los datos de acá. ¿Sí? En cambio aquí estábamos, si se dan cuenta, se recuerdan, este 8.387 lo pusimos aquí en medio porque era la suma de estos 4. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas con esto o si vamos bien? Y que hacer una consulta, entonces los pasos anteriores no deben ir alineados a la Exacto. línea de ocupación. Y en el Excel, ¿cómo lo vamos a colocar? Deja un espacio, agrega una columna. Ah, ya. Entonces no pueden ir alineados. Ujú. No deben, mejor dicho. ¿Por qué no deben? Mira, pues, le voy a explicar. Ujú. Aquí tenemos estos 4, ¿sí? Entonces, como es par, no tenemos un centro que cuadre con con los datos, la cantidad de datos que tenemos. Por eso es que aquí abrimos una columna nueva entre el trimestre 2 y el trimestre 3 y ahí metemos este primer cálculo que tenemos. ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué Sí, ya lo pasaría? entendí. Imagínense, si fueran 3, digamos que no estaríamos
digamos que hipotéticamente, ¿sí? Que un año tuviera 3 trimestres, quitamos este de aquí abajo. Entonces, ahí hacemos la suma de los 3, pero como este queda precisamente aquí en medio, el segundo, entonces ahí sí lo dejamos en medio. Entonces, por ejemplo, si fuera este mismo resultado, 8.387, entonces lo dejaríamos a la par del trimestre 2, porque solo tenemos 3 datos, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen eso, ya lo dividen dentro de 3. Entonces, si se da cuenta aquí, ya no tenemos que alinearlo. Entonces, por eso es que ya no se vuelve indispensable el paso 3. Entonces, si el número aquí de datos por año, o como nos están dando, es impar, entonces ya no tenemos que hacer el paso 3. No sé si me logró entender, Evel. Sí, sí, ingeniero, gracias. Ok, buenísimo. ¿Alguien que necesite repasar otra vez esto? Le que una consulta, en el paso 4 ya no dejamos los 3 dígitos, no que solamente uno. No, podemos dejar los O 3. aproximamos ahí. No, seguimos trabajando con los 3 dígitos. Ok. Los 3 decimales, perdón. Ok. Aunque aquí nunca vamos a tener los 3 decimales. ¿Por qué? Por esta multiplicación por 100. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el resultado real, que serían 2.415, ¿sí? Dividido el promedio móvil que encontramos en el paso 3, que sería 2.104.25, por 100. Eso nos da 114.8. Ahora hagamos el siguiente. Este sería el resultado real, ¿sí? De la ocupación que nos da el problema. Sería 1908 dividido 2129.25 por 100. Ahí les voy a dar un segundo para que lo calculen y vean que sí da lo que tenemos ahí. De hecho, nos debería de dar 89.69. Incluyan los 3 decimales. Ok. ¿Alguien no logra visualizar cómo estamos calculando esto? La verdad es que es bastante sencillo, solo que es laborioso, ¿sí? Y hay que tener el orden, ¿sí? Muy importante mantener el orden. Si no logramos mantener ese orden aquí en los resultados, se nos va a confundir todo y no lo vamos a hacer bien. Ok. ¿Quién me ayuda con el siguiente? Si no estoy mal, 88.971. Sí, correcto. Sí. Entonces, por eso es que, digamos, aquí tenemos el resultado real, y por eso fue que hicimos este paso 3 para precisamente alinear este último paso con esto, ¿sí? Y eso es porque tenemos 4 datos. Si fueran 3 datos, ya no necesitaríamos, digamos que si fueran 3 trimestres, como les explicaba, no necesitaríamos hacer el paso 3 porque ya todos irían alineados, ¿sí? Ok. ¿Quién me ayuda con el siguiente? Ahí está. 107.41. Buenísimo. 41.5. Sí. Gracias, Gabriel.
Ok. Creo que ya le encontraron aquí. Aquí ya no lo puse la línea. ¿Sí? No se preocupen, que no van a ver línea porque no la puse. ¿Quién me ayuda con el siguiente? Vamos a ver a alguien que quiera calcular. 115.314. Ok, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ok, ¿alguien que quiera calcular el otro? 92.560. A ver, este sí nos quedó un poco distinto. Creo que sí, es así, pero... Sí, a mí también me dio 92.560. Ah, ok, ok. Entonces dejémoslo así, 92.560. Vieron que ya cuando su libro lo aproxima acá, pero ya cuando utilizamos tres decimales, ya tenemos un resultado todavía un poquito más exacto, ¿sí? Entonces sigamos utilizando los tres decimales. Gracias ahí a ambas. ¿Alguien más? El siguiente. $88.599. A ver. Sí, ese sí. Ok, buenísimo. Yo creo que aquí ya nos vamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos el porcentaje del valor real respecto al promedio móvil, ¿sí? Este es el último paso que calculamos. Estos son los 4 pasos que llevamos. Todavía nos faltan 2, ¿sí? Este solo es un resumen de lo que ya llevamos. Entonces, como les decía, si se dan cuenta, aquí el primer paso, aquí es la suma de los 4 trimestres. Pero para ponerlo a la mitad, exactamente lo tenemos que poner entre el trimestre 2 y el trimestre 3. Aquí tenemos que hacer una columna adicional, ¿sí? Entonces luego lo dividimos dentro de 4, porque son 4 trimestres, este resultado que tuvimos. Y luego, ya para alinearlo, estos dos, de 2 en 2, de hecho estos dos van de primero, después el segundo con el tercero, se hace un promedio y ahí ya lo alineamos, ¿sí? Y si se dan cuenta, ni siquiera vamos a empezar con el segundo trimestre, sino que el dato con el que empezamos es con el tercer trimestre. Entonces ahí es donde calculamos con este dato. Y este dato calculamos este porcentaje, ¿sí? Del valor real respecto al promedio móvil. Ok. ¿Hay gráfica? Sí, jóvenes, hay gráfica. Esta es la gráfica que vamos a hacer. Una gráfica que se recuerdan que siempre va a ser con respecto al tiempo, ¿sí? Del año, ya sea cada uno de los trimestres del año, ¿verdad? Y o versus la ocupación o el número de huéspedes del hotel, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? Esta línea negra son los datos que nos da la tabla inicial, ¿verdad? Los datos reales. Que sería, digamos que miramos aquí en el año 1991, en el primer trimestre, sería 1861. Entonces, más o menos se calcula por acá. Luego, el segundo trimestre, 2203, cabal, miren, 2200 y un poquito arriba. Y ya aquí, a partir del tercer trimestre, sería 2415. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya a partir del tercer trimestre del año 1991, ya tenemos datos de esta curva gris, ¿sí?
Y al final este es el promedio que queremos encontrar, ¿sí? Este es el comportamiento estacional que queremos encontrar. Entonces, ¿qué vamos a graficar aquí? Vamos a graficar la columna 6. Y esa es la que vamos a encontrar en sí, cuarto trimestre, columna 6. Sí, esa es la que vamos a encontrar ahora. Bueno, de hecho nos hace falta un poco para llegar a eso, pero... Ah, no, perdón, es la del paso 3. Perdón, yo ya me estaba equivocando. Disculpen ahí la confusión. Es la del paso 3. En dado caso no hiciéramos el paso 3, entonces sería la del paso 2. Entonces, si se dan cuenta, lo que les decía, que aquí tenemos a partir del tercer trimestre de 1991, tenemos el dato de 2104.25. Sí, miren, 2104.25. Luego el cuarto trimestre del 91 tendríamos 2129. Sí, solo sube un poco. Entonces, si se dan cuenta, esta ya está como suavizada, ya está, y aquí podemos observar un comportamiento que les decía inicialmente de variación estacional, ¿verdad? Ya podemos ver cómo es que se comporta estacionalmente estos datos que nos dieron, ¿sí? Entonces, así, cuando yo les pido una gráfica, así la van a hacer. Van a poner los números reales, los resultados o lo que nos dan de datos reales, ¿sí? Y también van a poner esta columna, la del paso 3. La del paso 3, ok. Si no hicieran el paso 3, porque la cantidad de datos por año o por unidad de medida que nos están dando son impares, entonces serían los del paso 2. Ok. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el quinto paso? Sí, aquí está. Si se dan cuenta, aquí tenemos el trimestre y todo. Entonces, lo que vamos a hacer que este porcentaje lo vamos a nuevamente a reordenar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el primer resultado del porcentaje en el tercer trimestre del año 1991. Entonces, solo lo vamos a reordenar. Tenemos el año 1991 y se recuerdan que vieron el primer dato, lo tenemos hasta el tercer trimestre. Estos no tienen ningún dato del primer trimestre ni el segundo trimestre, ¿sí? Y así lo vamos a ordenar. O sea, ahora lo vamos a ordenar de manera por filas, ¿sí? Para que nos queden los trimestres, todos los datos del trimestre 1 así en una columna, todos los datos del trimestre 2 en la segunda columna y todos los datos del trimestre 3 así en la tercera columna. Y por último, todos los datos del trimestre 4 en la última columna, ¿sí? Solo es un reordenamiento de datos, ¿sí? Igual tenemos los 5 años, desde 1991 hasta el 95. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí, como les decía, vamos a reunir todos los porcentajes de valores reales respecto a los valores del promedio móvil de cada uno de los trimestres, ¿verdad? Luego, calculamos la media para cada uno de los trimestres, la media modificada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es precisamente sumar estos, ¿sí? Todos los datos por columnas, ¿verdad? Al final, si se dan cuenta, nos quedan 4 en cada uno.
Entonces sumaríamos 89 más 88.6. Si ustedes no lo tienen aproximado, no importa. De hecho, es mejor no tenerlo aproximado. Aquí el libro no lo aproximó, pero bueno. Y 94.5. Sí, esos 300, esa suma, 365. 365.6, que nos da la suma de todo esto, lo dividimos dentro de 2. Al final, la media, si se dan cuenta aquí, este 182.5, lo tenemos que dividir otra vez dentro de 2. Entonces, al final, podríamos dividir esto para no estar haciendo tantos cálculos dentro de 4. Entonces, la media del trimestre 1 sería 91.25. ¿Sí? Si logran verlo, en lugar de estar haciendo aquí, porque aquí este resultado es dividido dentro de 2. Y este resultado, o sea, es este dividido dentro de 2. Entonces mejor lo dividimos de una vez dentro de 4, para no estar ahí calculando, haciendo tantos cálculos innecesarios. Igual el trimestre 2, sumamos, lo dividimos dentro de 4 y nos tiene que dar 107.7. Después el trimestre 3 y por último el trimestre 4. Lo que me interesa son estos resultados, ¿sí? No, jóvenes, tenemos Dije, aquí un pequeño sí, detalle. Sí, yo dividí entre disculpen, ¿verdad? no da. Sí, ya vi qué fue lo que pasó. Disculpen. Aquí omití un paso. De hecho, borren todo lo que les acabo de decir del paso 5, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es listarlos así por columnas. Por eso es que tienen esta rayita acá. Y eliminamos los valores más altos y más bajos por cada columna. ¿Qué quiere decir esto? Que el trimestre 1, el valor más bajo es 88.6. Entonces eso lo quitamos, no lo incluimos en nuestros cálculos, ¿sí? El valor más alto es 94.5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego de quitar los valores más altos y más bajos de cada uno de los trimestres, ya solo nos vamos a quedar con 2 valores. Y sobre esos 2 valores, si hacemos esto que les digo, 89 más 93.5, nos da 182.5. Y eso lo dividimos dentro de 2. Ahora sí, si quieren calculemos el trimestre 2. Quitamos los dos, el más alto y el más bajo. El más alto es 109.8 y el más bajo es 100.6. Entonces ya solo sumamos estos dos, 107.4 y 108. Nos da 215.4. Y eso lo dividimos dentro de 2. Ahora sí se cuadra. Gracias, Janet. Cuénteme, María. No, perdón, Lick. Ok. Ahora sí se cuadra. Disculpen. Ay, ya estaba omitiendo eso importante. Entonces, para el trimestre 3, eliminamos el más alto y el más bajo, que en este caso sería el más bajo, sería 106.14 y el más alto 115.3. Sumamos los otros dos y los dividimos dentro de 2. Inge, ¿y qué pasa si aquí tuvimos más datos? Digamos que tuviéramos 5, 6 datos. Entonces igual, quitamos los dos, el más alto y el más bajo. Y digamos que si al final nos quedan 3 datos, habría que dividirlo dentro de 3, ¿sí?
no dentro de 2. Aquí lo dividimos dentro de 2 porque tenemos 2 datos. ¿Sí? Si al quitarlos nos quedan 3, por ejemplo, habría que dividirlo dentro de 3. Si nos quedan 4, habría que dividirlo dentro de 4, ¿sí? Ahora sí, sí. Gracias, yo creo que había sido Cintia, ¿verdad? Sí, Inge. Ah, ok, muchas gracias, Cintia. Ahora sí cuadra. No, y de hecho aquí lo tenía. Al eliminar los valores más altos y más bajos de cada trimestre, reducimos las variaciones cíclica e irregular extremas. O sea, por eso es que quitamos los valores más alto y bajo, ¿sí? Para dejar un promedio ahí más cercano. Y se promedian los valores restantes. Ok, importante. Ya después de quitar el más alto y el más bajo, hacemos el promedio de los, o sea, sumamos y hacemos el promedio. Como les decía, si aquí hubiera más valores, tendríamos que dividir dentro de, si son 4 los que nos quedaron, dividido dentro de 4. Ok. Entonces, estos índices, ¿sí? Al final aquí nos damos cuenta de que tenemos un total, sumamos estos índices. Estos son índices por cada trimestre, ¿sí? Y nos da un total de 404.1. ¿Se recuerdan al inicio que yo les decía que por cada trimestre o por cada unidad que estábamos viendo, este índice debería de ser en promedio 100? Entonces, si tenemos 404.1, nos estamos pasando, ¿sí? Y vamos al siguiente paso. Ese es el paso 6. Ya, si se dan cuenta, aquí están los índices de estos índices, el del primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí? Estos los tenemos acá. El problema es que vimos que al sumar nos da 404. Entonces, esos índices están desajustados, ¿sí? ¿Cómo podemos ajustarlos? Si son 4, deberían de ser 400, ¿sí? Si son 5, debería de ser 500. Entonces lo que hacemos es a 400, lo dividimos dentro del resultado que tenemos, que sería 404.1, y eso nos da la constante de ajuste, que sería 0.9899. Esa es la constante de ajuste. ¿Sí? Inge, ¿y cuántos dígitos usamos? Sí estaría bueno usar mínimo los 4. Ok. Porque siempre nos va a quedar, no, nunca nos va a quedar uno, siempre nos va a quedar algo así. Entonces sí sería bueno utilizar al menos 4 decimales. Entonces, sí se dan cuenta, ¿verdad? Este 404.1 lo sacamos de la suma de los 4 índices que obtuvimos del quinto paso. Entonces, el sexto paso va a ser hacer un pequeño ajuste en los índices, ¿sí? Si aquí nos quedara 400 cabal, estamos nítidos, pero es muy extraño que nos queden los 400. Incluso si nos quedan menos de 400, 300 algo, igual habría que hacerlo igual. Lo que esperamos del 400 dividido 404.1, que es este resultado que habíamos tenido acá del total de índices. Entonces esto nos da una constante de ajuste de 0.9899. Esa la multiplicamos por cada uno de los índices y nos va a quedar ya el índice estacional, que sería 90.3, 106.6, 112.1, 91. Y la suma de todos nos da 400.
Eso es importante, que la suma nos dé 400. Si no hicimos algo mal, encontrando la constante de ajuste. Si aquí fueran, en lugar de 4 trimestres, por ejemplo, fueran 3 trimestres los que tuvieran un año, entonces, en lugar de 400 sería 300, ¿verdad? 300 dividido la suma de 3. En este caso son 4, por eso es que utilizamos 400. Ok. Este método de razón del promedio móvil que acabamos de ver nos permite identificar la variación estacional de una serie de tiempo. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? La variación estacional. Estos índices estacionales, que son los que acabamos de encontrar, se utilizan para eliminar los efectos de estacionalidad de una serie de tiempo. A este proceso se le denomina desestacionalización de una serie de tiempo. Antes de poder identificar la componente de tendencia o la cíclica de una serie de tiempo, es necesario eliminar la variación estacional, esta que acabamos de encontrar. Entonces, para desestacionalizar una serie de tiempo, dividimos cada uno de los valores reales de la serie entre el índice estacional adecuado. ¿Cómo hacemos esto? Vamos que vamos a trabajar solo en el año 1991. Entonces, la ocupación real en el primer trimestre fue de 1861. Esto, si se recuerdan, los pasos eran para encontrar el índice estacional, ¿sí? Los 6 pasos que vimos anteriormente. Ahora vamos a desestacionalizar la serie de tiempo, los resultados que nos dan, o los datos que nos dan, perdón. Entonces, este es del trimestre 1, este data de 1861. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar el índice del trimestre 1, 90.3. Entonces, tenemos que 1861 dividido 90.3 dividido 100, eso nos daría 2061. Necesito que lo calcule, por favor. Bueno, de hecho da 2060.98. Y su libro lo Disculpe, aproximó. ¿Sí? ¿cómo dijo que era? Se recuerda que aquí este primer dato, 1861, ¿a qué trimestre corresponde? ¿Al primero? Ok, entonces tenemos el dato real y vamos a utilizar el índice que encontramos, este índice estacional del primer trimestre. Entonces de ahí sacamos este 90.3. Entonces lo que tenemos que hacer es a 1861 dividirlo dentro de este resultado, que es 90.3 dividido 100. Y eso nos Ok. da 2061. Entonces, esta sería la ocupación desestacionalizada, ¿sí? La ocupación, o sea, la cantidad de huéspedes que tenemos desestacionalizada. ¿Qué quiere decir desestacionalizar? Que les decía antes. Desestacionalizar, lo único que quiere decir es que le vamos a quitar la variación estacional a los datos, ¿sí? Esta variación estacional que encontramos a partir del índice estacional, que encontramos durante estos 6 pasos.
Entonces, si les dice desestacionalizar los resultados, por ejemplo, aquí del primer año, del año 1991, entonces vamos a hacer esto. Recuérdense que hay un índice por cada trimestre, entonces no hay que mezclar ahí los trimestres, ¿sí? Con el resultado o con el dato que nos dan del trimestre 1, hay que utilizar el índice del trimestre 1 y así. Con el dato del trimestre 2, vamos a utilizar el índice del trimestre 2 y así nos vamos. Y nos tiene que quedar este resultado. Bueno, estos resultados del primer año, ¿sí? De 1991. Entonces, esto sería la ocupación desestacionalizada del primer año, ¿verdad? Aparte nos haría falta calcular del 92, del 93, del 94, del 95. Ok. Una vez eliminamos o hacemos esta desestacionalización, ¿sí? Que es eliminar el efecto estacional que produce, o sea, y que es el efecto estacional en una serie de tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que solamente reflejan las componentes de tendencia cíclica e irregular de la serie de tiempo. Entonces, una vez eliminada esta variación estacional, es lo que acabamos de hacer, eliminarlo ya con los índices estacionales, calculamos una línea de tendencia desestacionalizada que luego podemos proyectar al futuro. ¿Sí? Entonces, digamos que ya aquí el hotel obtuvo todos los valores desestacionalizados con respecto a los datos que nos dan, ¿sí? Desde 1991 a 1995 hicieron una proyección, ¿sí? Hacia el futuro. Entonces nos dice que a partir de esa línea de tendencia desestacionalizada, que la ocupación promedio desestacionalizada para el cuarto trimestre del año siguiente será de 2121. Eso ya nos lo da el problema, lo calcular. ¿Sí? Entonces, que dice que para el cuarto trimestre, ahí estamos haciendo una proyección, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer una proyección? Recuérdense que ya hemos visto cómo hacer estas ecuaciones, ya sea lineal o cuadrática, ¿sí? Para hacer las proyecciones. Entonces nos dicen que en el cuarto trimestre del siguiente año va a haber una ocupación de 2121. Entonces, cuando se obtiene esta predicción, la administración debe tomar en consideración el efecto de las estaciones. Para ello, se multiplica la ocupación promedio desestacionalizada predicha, que es esta que nos dicen acá, de 2121, por el índice estacional del cuarto trimestre, expresado como fracción de 100. Si se dan cuenta del cuarto trimestre, el índice estacional es 91. Entonces volvemos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Tenemos el valor estimado desestacionalizado de la línea de tendencia, que es 2121, y lo multiplicamos por el índice estacional dividido 100. Entonces, al final, quitándole esto de utilizando el índice estacional del cuarto trimestre, ¿sí? Podemos encontrar una estimación estacionalizada de la ocupación en el cuarto trimestre, ¿sí? De 1930. Entonces, si se dan cuenta aquí, hicimos el proceso inverso. Aquí lo desestacionalizamos
Y aquí lo volvimos, la estimación la volvimos estacionalizada. Es el proceso inverso. Cuénteme, alguien iba a preguntar algo ahí. Sí, por eso se multiplica para volverlo Ujú. a poner. Ah, ya. Ah, para volver a incluir el índice estacional o esta variante estacional. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con lo que vimos hoy? No, estamos bien, buenísimo. Entonces, igual, hay tarea. Hay tarea. Bueno, sería de lo mismo que estamos haciendo acá. Lo mismo que vimos el día de hoy. No, no cambia nada. ¿Alguna pregunta adicional sobre esto? Es laborioso, pero si se dan cuenta, si lo hacen en orden, eh, es bastante sencillo. Solo es divisiones, multiplicaciones, promedios. Lo importante es llegar aquí al índice estacional. De aquí a, digamos que si queremos desestacionalizar, eh, hacemos esto. Y si nos dan el dato que queremos incluir el índice estacional, entonces hacemos esto. Ahí ya depende de lo que nos pida. Ok, bueno, entonces vamos a parar la grabación.